Continuando con el estudio de la transacción, ¿sí? Que generalmente yo digo la transacción es la unidad básica de información, ¿sí? Como decimos, describe una compra, una venta o cualquier otro tipo de transacción, ¿no es cierto? Vamos a ver el detalle, ¿sí? Si nosotros en algún momento hacemos una venta, ¿sí? Obviamente podemos tener un detalle de qué es lo que vendemos. Esto es una transacción que no muestra el detalle. Voy a revisar en la otra empresa la factura que estábamos viendo. Podemos ver el detalle y obviamente vamos a encontrar un código de un producto, una descripción, una marca, una cantidad, un precio unitario, descuento y el subtotal, ¿sí? Si nosotros tuviéramos 10 productos, todos los 10 productos se listan en la misma cuadrícula que estamos viendo, ¿no? Esto es el detalle. El detalle aparecerá para las transacciones que lo tengan. Como vimos en otro ejemplo, esa transacción no tenía un detalle. Ahora, los detalles pueden ser distintos, de distintos tipos. Si nosotros vendemos, hacemos una venta, el detalle tendrá productos, ¿sí? Si nosotros hacemos una liquidación de compra, ¿sí? O una liquidación de venta, describirá qué estamos liquidando, qué documentos intervienen en la liquidación. Si nosotros hacemos un rol de pagos, describirá cada uno de sus rubros con cada valor. Vamos a ver si consultamos una transacción vamos a consultar una transacción de rol de pagos para que ustedes vean el detalle, ¿no? Cálculo. Tenemos un cálculo del rol de pagos. Vamos a ver cualquiera es lo que tenemos aquí. El cálculo del rol de pagos obviamente se apega al mismo esquema, ¿sí? Vamos a ver el detalle. En el detalle obviamente vemos que es distinto, ¿no es cierto? Tenemos el 13º, tenemos el IS, tenemos los fondos de reservas, horas extras, el sueldo. Si tuviéramos anticipos, seguro social, aporte patronal, 14º, descuentos, ¿sí? Entonces vemos que el detalle es distinto. Veamos una liquidación de anticipos, ¿sí? Vamos a ver si que nosotros encontramos una liquidación de anticipos o una liquidación de anticipos, ¿sí? A ver, voy a hacer un poquito, a recordar la búsqueda, ¿no? Cuando yo quiero buscar algo, entonces en este caso estoy diciendo, búsqueme el documento que contiene liquidación de anticipos. Como nosotros ya sabemos, no es necesario poner toda la palabra completa. Pongo simplemente una frase de lo que estoy buscando, ¿sí? Y aquí están las liquidaciones de los anticipos en ventas. Voy a escoger cualquiera de estas liquidaciones, ¿sí? Vamos a escoger cualquiera de ellas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos en el detalle, ¿sí? Hemos tenido nosotros una nota de crédito que la estamos liquidando, ¿sí? Vamos a ver la tercera pestaña que dice contraparte, ¿sí? En algunos casos, cuando nosotros tenemos saldos iniciales o una deuda inicial, en esta partecita de la contraparte nos aparecen los valores que estamos liquidando. Obviamente, esta de aquí donde dice saldos iniciales, esta es la deuda inicial. Y el detalle me mostrará la nota de crédito que estoy aplicando o simplemente la nota de crédito que me descontará esos saldos, ¿sí? 27,79 y 27,79 es lo que me muestra acá. En la pestañita de la contraparte también puedo ver los datos como subtotal con IVA, subtotal sin IVA, subtotal, descuentos con IVA y descuentos sin IVA. Tengo tres recargos, ¿sí? Por si acaso, tenemos flete, tenemos un valor del IVA, tenemos un valor del ICE y un valor de un impuesto, ¿sí? Un impuesto por servicios, ¿sí? Y al final tenemos que hacer el monto total, ¿sí? Vamos a ver otro documento, una factura. En la factura, en la contraparte, nosotros podemos ver que se establece la forma de pago, dice cuentas por cobrar, ¿sí? Si nosotros ponemos cuentas por cobrar, este es el valor por cobrar, ¿sí? Como nosotros
vimos los datos de los saldos, en este documento tendremos que ver que el saldo inicial es 102,79. Vamos a ver si se cumple. Entonces, efectivamente, es 102,79. Cuando el cliente venga y nos pague esta factura, el saldo actual llegará a ser 0 en algún momento. Mientras que el saldo inicial siempre seguirá siendo 102,79. El sistema toma un principio básico que es saldo inicial, débitos o créditos igual al saldo final. Este es un control que el sistema tiene obviamente para a veces poder determinar si en algún momento hubo alguna operación incorrecta. Es decir, que se rebajó un saldo realmente sin haber habido ningún abono o cancelación. Eso es algo incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, como medida de control, siempre vamos a tener los dos saldos, saldo inicial y saldo actual. Y obviamente la operación con la que llegamos al saldo final es saldo inicial, débitos, créditos, saldo final. Muy bien. Entonces tenemos las cuentas por la contraparte que nos dice cuentas por cobrar. Pasamos al último casillero, al casillero de anexos del SRI. Los anexos del SRI me muestran la información adicional que nosotros la pasamos al SRI, todavía se la pasa, ¿sí? Cuando nosotros emitimos algún gasto, ¿sí? Generalmente en estos casos, cuando ya manejamos documentación electrónica, estamos hablando de la información de la retención, ¿sí? Vamos a ver en nuestro otro ejemplo que tenemos el anexo del SRI. Y obviamente aquí tenemos una retención. Nos muestra la fecha de emisión del documento de compra, la serie, el secuencial del documento, la autorización. Aquí nosotros vemos esta autorización tiene 10 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que vino un gasto con una factura impresa. No es una factura electrónica, ¿sí? Tenemos el tipo de comprobante, una factura, y el crédito tributario nos dice que es una compra de bienes y servicios que sustentan crédito tributario, ¿sí? Aquí tenemos la validez de la factura y la fecha en que la imprenta la emitió, ¿sí? La retención nuestra aparecerá más acá, más abajo. Nos dice cuándo nosotros emitimos la retención, ¿sí? La serie de la retención, el secuencial de la retención, y tenemos el número de autorización y la clave de acceso de la retención, ¿sí? La cuadrícula de abajo mostrará los porcentajes de retención que nosotros hemos hecho, ya sea del impuesto a la renta o ya sea del IVA, ¿sí? Noten algo en particular, ¿no es cierto? La retención del IVA ya tiene un código, dentro del sistema ya tiene un código. ¿Qué código es? 721, 723 o 725. Por tal motivo, generalmente nosotros siempre aplicamos la descripción de la retención de impuesto a la renta, también la aplicamos en la fila de la retención de IVA, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que la retención del IVA es del 2%, ¿no? Ya acá en el lado izquierdo ya nos dice que es el 70% del IVA, ¿no? La descripción del impuesto a la renta es solamente para el impuesto a la renta, ¿sí? Obviamente no hay una descripción del impuesto a la renta en la retención del IVA. En el lado, en las columnas de la derecha tenemos la base del cálculo, ¿sí? Sobre qué valor hemos retenido, ¿sí? Y más a la derecha el valor ya retenido, ¿sí? Entonces, obviamente, como les decía anteriormente, en esta empresa tenemos un anexo de costos que nos establecen, obviamente, por ejemplo, a qué lote, a qué piscina, ¿sí? Se aplica este gasto, ¿sí? Y en qué porcentaje. Obviamente también sabemos en qué corrida estamos para cada piscina. Aquí está la identificación de la corrida, ¿sí? Aquí está el hectareaje de cada piscina y aquí está el valor prorrateado dependiendo de, obviamente, del hectareaje de la piscina, ¿sí? Muy bien. Eso es
prácticamente lo que corresponde a los datos generales de una transacción, ¿sí? Nosotros podemos en cualquier momento visualizar el asiento contable de esta transacción. Veamos el asiento contable. Presionamos el botón de asiento contable, ¿sí? Y vemos en pantalla cómo se contabiliza esta transacción. Entonces me aparecerán los valores al debe, los valores al haber, y toda transacción deberá obviamente de cuadrar tanto el debe como el haber. Acá abajo hay una descripción, una breve descripción de la factura de compra, ¿sí? Y aquí abajo obviamente para recetar cualquier firma. Esto es el asiento contable, ¿sí? Muy bien. En este sistema todas las transacciones tienen un asiento contable, ¿sí? Si nosotros vemos el otro sistema, ¿sí? Si nosotros vemos en el otro sistema, vamos a consultarlo, ¿sí? Teníamos nosotros a la mano una factura. También la factura tiene un asiento contable, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Cuentas por cobrar no relacionados, tenemos las cuentas de ventas y tenemos el IVA, ¿sí? El IVA cobrado en ventas, ¿sí? Muy bien. Pero en la factura generalmente no se imprime el asiento contable. Lo que generalmente se imprime es el formato que el cliente quiere ver. Entonces, eso lo podemos ver en este botón donde está la impresora, ¿sí? Este es el formato de la factura. Es decir, que una transacción tiene dos formatos, su asiento contable y la representación de la transacción. En este caso, por ejemplo, esta es, ¿no? La factura, ¿sí? Aquí tenemos una facturita que ya está autorizada. Tenemos el número de autorización y tenemos la fecha y hora de la autorización, ¿sí? Muy bien. El formato obviamente depende de la empresa. Nosotros tenemos algunos formatos. Este formatito de aquí, como ustedes ven, tienen un logo, ¿sí? Está enfocado a una impresora de tinta o una impresora láser, ¿sí? Pero también se puede implementar un formato que tenga un enfoque más a las impresoras matriciales, ¿sí? Porque obviamente son un poquito más económicas estas impresoras.